En pleno tribunal, el juez se burla mientras el joven aguanta al agresor señalándole la cara, soltando carcajadas y arrancándole los papeles como si no valiera nada. El agresor todavía suelta: «Los latinos no entienden leyes», sin saber que, en minutos, la propia ley lo va a aplastar de un modo que jamás imaginó. La sala del tribunal temblaba por algo que no estaba en el aire, sino en las risas. El juez Héctor Valdivieso golpeó el mazo como si fuera un juguete, y la madera devolvió un sonido seco que no imponía respeto, imponía burla. En la primera fila, una mujer se llevó la mano a la boca. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Nadie, excepto el agresor. Brandon Rourke se inclinó hacia adelante con una sonrisa torcida, como si ya hubiera ganado antes de que empezara el juicio. Sus ojos recorrían la sala como quien cuenta trofeos. Cuando el joven latino se levantó para hablar, Brandon soltó una carcajada breve, venenosa, y murmuró lo suficientemente alto para que se oyera: «Mírenlo, ni entiende dónde está parado». El juez rió también, rió con ganas, con la comodidad de quien cree que el poder lo protege de todo. Y entonces lo dijo, con esa voz lenta, cargada de desprecio, como si estuviera dictando una sentencia antes de escuchar una palabra: «Los latinos no entienden leyes». Un murmullo se quebró en el fondo. Alguien apretó los puños. Otra persona bajó la mirada, como si esa frase también la estuviera condenando a ella. El joven, Mateo Salazar, no respondió de inmediato. Miró al juez, miró al jurado, miró a Brandon, y el silencio que cayó fue tan pesado que parecía que el techo iba a partirse. El juez, todavía sonriendo, hizo un gesto impaciente. «Vamos, muchacho, sorpréndenos, si puedes». Mateo tragó saliva, y por un segundo pareció que el mundo entero esperaba que se quebrara. Pero entonces, lentamente, levantó la cabeza y en su mirada apareció algo que no encajaba con la humillación. Algo frío, calculado, imposible de intimidar. El secretario del tribunal dejó de escribir, porque Mateo sonrió. No una sonrisa de nervios, una sonrisa de alguien que acaba de recordar algo que podría hundir a cualquiera en esa sala. Y justo cuando Brandon abrió la boca para burlarse otra vez, Mateo dio un paso al frente y dijo, con una calma que cortó la risa del juez como un cuchillo: «Señoría, antes de continuar necesito que el tribunal autorice que se reproduzca una prueba que nadie aquí ha visto». La carcajada murió en seco. Y por primera vez, el juez dejó de parecer divertido. El juez Valdivieso entrecerró los ojos, como si acabara de oler algo desagradable. Su sonrisa se torció en una mueca de superioridad, y el mazo volvió a golpear la madera, esta vez más fuerte, como si quisiera aplastar la osadía de Mateo antes de que creciera. Brandon soltó un bufido y se acomodó en su asiento con una tranquilidad insolente, como quien espera un espectáculo barato. La sala, en cambio, se tensó. Había cuerpos inmóviles, miradas clavadas, manos apretando bordes de bancas como si fueran barandas en un precipicio. Mateo respiró despacio. No miró al público buscando apoyo. No miró al jurado buscando compasión. Se quedó fijo en el estrado, sosteniendo la mirada del juez sin parpadear. Y en ese acto silencioso ya había una advertencia. ¿Una prueba?, repitió Valdivieso, casi riéndose de nuevo. ¿Y qué sería eso? ¿Un video de TikTok? ¿Un mi primo lo vio? La sala soltó una risa nerviosa, breve, como una chispa que se apaga por miedo. El fiscal, Germán Ledesma, carraspeó, incómodo, mirando sus papeles como si de repente pesaran el doble. La defensa, Clara Ibarra, giró apenas la cabeza hacia Mateo, como intentando leerle el rostro. Pero Mateo no dio explicaciones, solo levantó una carpeta delgada, casi humillante por su tamaño, y la sostuvo como si fuera una llave. «Señoría», dijo, «no vengo a pedirle fe, vengo a pedirle procedimiento. La prueba está registrada, con cadena de custodia, y si el tribunal se niega a verla, quedará constancia de que se negó a ver lo que podría cambiarlo todo». Brandon se echó hacia adelante, la sonrisa ensanchándose, agresivo, como un perro que huele sangre. «¿Cambiarlo todo?», se burló. «Este chico cree que puede dar clases aquí». Mateo giró apenas, lo miró sin odio, sin miedo, con una calma que ofendía, y volvió al juez. «Usted dijo que los latinos no entienden leyes». «Perfecto. Entonces, hoy voy a hablarle con su idioma favorito, el mismo que usted usa para condenar». Valdivieso dejó el mazo suspendido un instante.
Ese segundo pareció eterno. El aire se volvió más fino. El jurado se enderezó. Una mujer del público se tapó los ojos, como si presintiera un golpe, y en la mesa del secretario, el cursor parpadeó, esperando que alguien cometiera el error de siempre. «Concedido», dijo al fin el juez, pero lo dijo con veneno. «Muéstranos tu prueba». Mateo asintió. Y justo cuando el técnico del tribunal se levantó para conectar el dispositivo, Clara susurró, apenas audible: «¿Mateo? ¿Qué vas a hacer?». Él no respondió. Solo deslizó un pequeño pendrive sobre la mesa, como si estuviera dejando una bala en el centro de la sala. Y cuando la pantalla gigante se encendió, el primer fotograma apareció, y el color del rostro de Brandon cambió como si alguien le hubiera arrancado el aire. Porque en la imagen, Brandon no estaba solo. La pantalla mostró un pasillo con cámara fija, fecha y hora en la esquina. Se oía el zumbido áspero de una grabación de seguridad. Al principio parecía trivial. Una puerta, pasos, una sombra. Valdivieso se recostó fingiendo aburrimiento, pero sus dedos dejaron de jugar con el mazo. En el jurado varias miradas se afilaron. Brandon, en cambio, quedó quieto, como si el suelo lo sujetara. Entonces apareció él. Brandon entrando por el lado izquierdo del cuadro, mirando hacia atrás, nervioso por primera vez. Y detrás de él, una tercera persona, la misma cuya declaración era la columna del caso. Un testigo imparcial, según el fiscal. Ese testigo se acercó y le extendió un sobre. No se veía el contenido, pero se escuchó el roce del papel y luego una frase nítida. «Recuerda lo que tienes que decir. No te salgas del guión». Un murmullo recorrió la sala como una ola. Al fondo, alguien dejó caer un bolígrafo y el golpe sonó como un disparo. Una mujer negó con la cabeza, otra se llevó la mano al pecho. El secretario del tribunal detuvo las teclas. La transcripción se quedó a medias, como si también dudara. Incluso el guardia junto a la puerta giró, midiendo a Brandon, midiendo la pantalla, midiendo el silencio. Y por un instante, el tribunal entero pareció entender que el juicio había cambiado de dueño ya. Germán bajó la mirada de golpe, como si acabara de reconocer el abismo. Clara entreabrió la boca, pero el silencio la ganó. El juez intentó reír. La risa se le quebró. Esto no prueba nada», soltó Valdivieso demasiado rápido. Mateo no se movió. Su voz salió clara, sin pedir permiso. «Es el video del estacionamiento del edificio donde el testigo juró que jamás estuvo, señoría. Lo registró el sistema del tribunal. Y si me permite, aún no termina». Brandon se inclinó hacia su abogado y susurró algo. Nadie oyó las palabras, pero todos oyeron el siguiente sonido. Otro sobreabriéndose, billetes contados con prisa. La cámara no mostraba números, pero mostraba lo suficiente. Manos que esconden, ojos que vigilan, una mentira armándose pieza por pieza. Valdivieso golpeó el mazo. «¡Basta! ¡Se suspende!». Mateo alzó una mano, no desafiando, sino invocando una regla. «Con respeto, señoría. No puede suspender una prueba ya admitida sin causa. Y la causa la estamos viendo todos». El jurado se miró. El fiscal inhaló, como si el aire quemara. Y en la pantalla, la grabación saltó de tiempo, hasta oírse una voz conocida diciendo el nombre de Mateo como una amenaza. El audio del video se volvió más claro, como si el propio pasillo quisiera declarar. «Mateo Salazar», dijo la voz, y el murmullo del tribunal se heló. Era Brandon, sin duda, hablando con alguien fuera de cuadro. No era un chiste, no era un comentario al pasar, era una orden. «Ese chico cree que puede denunciarme. Hay que enseñarle dónde termina su gente», añadió. Y la frase cayó en la sala como una piedra en un vaso de agua. Todo se agitó, pero nadie sabía cómo evitar que se desbordara. «¡Objeción!», gritó el abogado de Brandon, Evan Caldwell, poniéndose de pie con violencia. «Esto es una edición, una manipulación. Exijo que se invalide». Valdivieso lo miró como quien mira a un aliado pidiendo auxilio, y por primera vez su autoridad pareció buscar refugio. Germán tragó saliva. Clara no apartó la vista de la pantalla. Mateo, en cambio, habló sin levantar el tono. «Señoría, el archivo fue solicitado por la Fiscalía hace semanas. Está en la nube del propio sistema judicial. El sello digital está ahí. Si es falso, entonces alguien falsificó los registros del tribunal. Y eso ya no sería un juicio, sería un escándalo». El juez apretó los labios.
El público contuvo la respiración, como si una sola exhalación pudiera inclinar la balanza. En el jurado, un hombre levantó la mano, confundido. ¿El testigo mintió?, preguntó, sin saber a quién. Mateo giró apenas hacia ellos, con un respeto que dolía más que el desafío. No solo mintió, fue instruido, pagado. Y el señor Rourke lo hizo porque el día del incidente no había un héroe, había cámaras. Brandon golpeó la mesa. «No, eso es basura. Yo ni siquiera qué», interrumpió Mateo, y el filo de su calma cortó la frase. «¿Ni siquiera estuvo allí? ¿Ni siquiera lo conoce? ¿Ni siquiera pronunció mi nombre?» En la pantalla, el video continuó. Brandon y el testigo se daban la mano y se separaban. Un instante después, la cámara captó otra figura entrando al pasillo desde la escalera. La imagen era suficiente para que Clara soltase un susurro incrédulo. «Dios mío». Valdivieso se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor. Brandon palideció, y el fiscal, con voz rota, dijo: Ese es un funcionario del juzgado». Mateo no sonrió, solo dejó que la sala entendiera sola y preguntó, despacio: «Señoría, ¿de verdad quiere suspender esto? ¿O prefiere explicar por qué alguien de su propia casa estaba ahí? Porque si aparece su firma en ese sobre, el juicio ya no es contra mí, es contra usted, hoy mismo». Valdivieso se levantó del asiento como si el respaldo lo hubiese quemado. Por un segundo pareció buscar aire, pero lo único que encontró fue el peso de cientos de ojos encima. Su risa, esa risa que había sonado tan fácil al inicio, se había evaporado. En su lugar quedó una sequedad en la garganta. El funcionario del juzgado en el video, un rostro conocido para todos los que frecuentaban esa sala, aparecía inclinándose hacia Brandon, murmurando algo. Luego, la mano del funcionario tocaba el sobre, y la cámara captaba un detalle pequeño, cruel, un sello con el escudo del tribunal en la esquina del papel. El público reaccionó como un animal herido, un siseo de indignación, una respiración colectiva que se vuelve rugido contenido. Una mujer se puso de pie y tuvo que sentarse de golpe cuando el guardia la miró. El jurado ya no miraba a Mateo como a un acusado. Lo miraba como a alguien que acababa de encender una luz donde siempre les dijeron que no había nada. «¡Silencio!», gritó Valdivieso, golpeando el mazo hasta que el sonido retumbó. «¡Silencio o desalojo!». Pero su voz no imponía, suplicaba. Germán, el fiscal, se levantó con los papeles temblándole en las manos. «Señoría, yo no estaba al tanto de esto». Mateo lo miró con una mezcla amarga de comprensión y cansancio, como quien ya había visto demasiadas veces esa frase. «Nadie está al tanto, cuando conviene no estarlo», dijo, y no era un insulto, era un espejo. Evan, el abogado de Brandon, comenzó a hablar atropelladamente, intentando armar un muro con palabras. «La fiscalía está siendo engañada por un acusado desesperado. Esto es un intento de desviar la atención de los hechos». «¿Los hechos?», repitió Mateo, y el tribunal se encogió al oírlo. «Perfecto, hablemos de los hechos». Sacó otra carpeta. Esta era más gruesa. La apoyó sobre la mesa con un golpe suave, pero ese golpe sonó como un portazo. Hecho número 1. El testigo dijo que nunca estuvo cerca del edificio. Video lo contradice. Hecho número 2. La hora del supuesto ataque no coincide con los registros de entrada y salida. Los solicité. Los tengo. Hecho número 3. Mateo respiró y el silencio se apretó. La denuncia original fue redactada con el mismo formato interno que usan los empleados del tribunal, no con el formato ciudadano. Valdivieso frunció el ceño, involuntariamente, como si su mente se negara a aceptar que un joven latino pudiera conocer los engranajes. Brandon golpeó la mesa otra vez. «Este tipo está loco, está inventando». Mateo giró hacia él, y su voz bajó, casi un susurro que se oyó en toda la sala. «No estoy inventando, estoy leyendo, y eso es lo que más te asusta». Clara tomó aire y, por primera vez, habló con firmeza. «Señoría, solicito que se llame al funcionario identificado en el video, y que el tribunal ordene la preservación inmediata de los registros. Ahora». Valdivieso abrió la boca para negarlo, y se quedó con la palabra atrapada, porque el jurado lo miraba, porque el público lo miraba, porque incluso el guardia lo miraba. Y en ese instante, el juez entendió que si decía no, ese no podría ser el sonido de su propia caída. Entonces, con la mandíbula tensa, escupió.
«Traigan a ese funcionario inmediatamente». Pero cuando el guardia salió, alguien en el fondo del tribunal soltó una frase que congeló a todos. «Señoría, dicen que ya no está en el edificio». La puerta del fondo quedó entreabierta, y por esa rendija entró un aire frío que no venía de afuera, venía del miedo. El guardia regresó con el rostro duro, como si acabara de ver algo que no podía decir en voz alta. Valdivieso lo fulminó con la mirada, exigiendo una explicación sin palabras. «¿Cómo que no está?», escupió el juez, y su voz se quebró justo al final. «Su identificación marcó salida hace 20 minutos», respondió el guardia. «Y su oficina está vacía. 20 minutos. Exactamente el tiempo desde que Mateo pidió reproducir la prueba». El público lo entendió al mismo tiempo, y el murmullo fue como un incendio que busca oxígeno. Clara apretó la mandíbula. Germán se pasó la mano por la cara, pálido. Evan intentó sonreír, pero su sonrisa no encontró dónde sostenerse. Brandon se levantó de golpe. «¿Ven? Esto es un circo. El tipo se inventa conspiraciones y ahora desaparece gente. Yo quiero que esto termine ya». Mateo lo miró con una paciencia peligrosa, como quien deja que el enemigo se desgaste solo. «Terminará», dijo, «pero no como tú pensabas». Valdivieso golpeó el mazo otra vez, desesperado por recuperar el control. El sonido ya no parecía autoridad. Parecía un hombre intentando tapar una grieta con los dedos. «Se ordena un receso», anunció. «Receso inmediato. Y que nadie abandone este edificio». «Señoría», intervino Clara con voz firme. «El tribunal no puede retener a los presentes sin orden, pero sí puede ordenar asegurar evidencias. Y si hay riesgo de fuga». Miró a Brandon, luego al juez. «Entonces hay riesgo real de obstrucción». La palabra obstrucción cayó como plomo. Brandon se giró hacia Evan, exigiendo algo con la mirada. Evan tragó saliva. Mi cliente es un ciudadano respetable», dijo sin convicción. Mateo dejó que el silencio lo mordiera un segundo, y entonces soltó la frase que abrió otra herida. «¿Respetable? Entonces, ¿por qué en el video se escucha que alguien del tribunal le dice: el juez ya está alineado?» Señaló la pantalla. «¿Quieren que retroceda y lo escuchen otra vez?» El jurado se removió. Una mujer se tapó la boca. Valdivieso se quedó rígido, como si esa palabra, alineado, le hubiera puesto un reflector encima. «Eso no es lo que dice», bramó el juez. Mateo no gritó, no necesitó, solo miró al secretario. «Reproduzca desde el minuto 03:12». El secretario dudó. Sus dedos temblaron sobre el teclado. Miró al juez y luego miró al jurado. Eligió al jurado. Presionó play. La voz del funcionario llenó la sala, nítida, sin misericordia. «No te preocupes, el juez ya está alineado. Solo falta que el chico se asuste». Un silencio absoluto cayó como una losa. Ni un carraspeo, ni un suspiro, nada. Y entonces, como si la realidad se quebrara, Brandon soltó una risa corta, una risa falsa, desesperada, y dijo: «¿Y qué? Todos se alinean con la verdad». Mateo giró hacia él y en sus ojos hubo una promesa. «Perfecto», susurró. «Entonces hoy, la verdad se alinea contra ti». En la primera fila, alguien empezó a llorar en silencio, y Valdivieso, con la mirada fija en la pantalla, entendió algo. El juicio ya no estaba en sus manos. Valdivieso apretó los dedos contra el borde del estrado, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Buscó una salida rápida, un tecnicismo, cualquier cosa que devolviera el mundo a su orden habitual. Pero el mundo ya había oído demasiado. Clara se levantó, y su voz sonó como una campana limpia en medio del caos. «Señoría, solicito formalmente la recusación por posible parcialidad y conflicto de interés. Lo escuchamos en un audio. El juez ya está alineado. Si no se aparta, este juicio se convertirá en una prueba más en su contra». El público reaccionó con un murmullo que crecía como un oleaje. Germán tragó saliva y, por primera vez, no defendió al juez. Bajó la vista como si estuviera viendo caer un edificio desde dentro. Valdivieso quiso reír. No pudo. Intentó golpear el mazo. El golpe sonó torpe, frágil. Brandon se puso de pie otra vez, agresivo, desesperado por recuperar su papel de depredador. «Esto es un ataque contra el tribunal, contra la justicia», rugió. «Este chico es una amenaza». Mateo lo miró con una serenidad que lo desarmaba. «No,
La amenaza es la mentira con toga. Y hoy ya no tiene sombra donde esconderse. Clara extendió documentos hacia el secretario. Aquí está la solicitud, con fundamento legal. Y aquí, la transcripción del audio. El registro ya no es una opinión, es un hecho. Valdivieso respiró hondo, como si intentara tragarse el escándalo. Su mirada se clavó en Mateo, buscando el temblor que no encontró. Porque Mateo no estaba disfrutando, no estaba celebrando, estaba resistiendo. Y esa diferencia, esa dignidad silenciosa, hizo que incluso los más escépticos del jurado fruncieran el ceño. ¿Por qué sabe tanto?, preguntó uno de los jurados, casi sin darse cuenta, mirando a Mateo como si fuera un misterio. Mateo tardó un segundo en responder. La sala se inclinó hacia él, como si un secreto estuviera por salir. Porque cuando te dicen que no entiendes leyes, aprendes a leerlas con hambre, dijo. Porque cuando te humillan por tu acento, aprendes a escuchar cada palabra con precisión. Porque cuando el sistema te empuja al borde, o caes, o aprendes a sostenerte con tus propias manos. El silencio se volvió espeso. No era un silencio de miedo, sino de reconocimiento. Un hombre del público asintió sin querer. Una mujer apretó la mano de otra. Valdivieso, acorralado, buscó refugio en la formalidad. Se evaluará la solicitud, balbuceó. Por ahora ordeno que se cierre la sesión. ¿No?, dijo Germán, y su voz sorprendió a todos, incluso a él mismo. Valdivieso lo miró, incrédulo. ¿Qué has dicho, fiscal? Germán levantó la cabeza y en sus ojos había algo parecido a vergüenza y a decisión. He dicho que no, señaló la pantalla. Esto no puede cerrarse como si nada. La fiscalía solicita que se preserve el video, que se investigue al funcionario y que se cite de inmediato al testigo para explicar su presencia y ese sobre. Y tragó saliva. También solicitamos que se revise el historial de comunicaciones relacionadas con este caso. El público exhaló como si acabara de romper una cadena. Brandon abrió la boca y no le salió sonido. Evan retrocedió medio paso. Mateo sintió como la sala cambiaba de temperatura. Ya no era él contra todos. Ahora, el sistema empezaba a mirarse a sí mismo. Pero justo cuando parecía que la verdad iba a avanzar sin freno, la puerta lateral se abrió con un golpe. Y una voz temblorosa gritó desde el pasillo. «¡El testigo! ¡Está aquí!» Y viene diciendo que Mateo lo amenazó. El testigo entró como una tormenta mal ensayada. Dylan Mercer tenía los ojos demasiado abiertos, el paso demasiado rápido, el sudor demasiado visible. No parecía alguien que viniera a contar la verdad, parecía alguien que venía a salvarse. Detrás de él, un policía lo guiaba con una mano firme en el hombro. Dylan alzó el brazo señalando a Mateo como si estuviera viendo al diablo. «Él», gritó. «Él me dijo que si hablaba me iba a hacer desaparecer». La palabra «desaparecer» cayó con una crueldad perfecta. Era exactamente lo que acababa de ocurrir con el funcionario. El público reaccionó con confusión. Algunas miradas volvieron a Mateo, buscando una grieta, un error, una señal. Brandon se sentó lentamente, como quien vuelve a respirar porque su plan acaba de regalarle oxígeno. Valdivieso, agarrándose de esa oportunidad como de un salvavidas, enderezó la espalda. «¿Ve?», dijo apuntando a Mateo. «Esto es lo que pasa cuando se permite un espectáculo. El acusado intimida testigos». Clara se levantó de inmediato. «Objeción. El testigo está haciendo una acusación grave sin evidencia y en medio de un procedimiento contaminado». Dylan siguió, atropellado, como si alguien le estuviera empujando las palabras desde adentro. Yo solo dije lo que vi, y ahora él me puso un video para hacerme parecer corrupto. Pero él me buscó. Me dijo que si no me retractaba». Mateo no se movió, ni una ceja, ni un gesto. Su calma empezó a irritar a Dylan, y eso lo hizo gritar más fuerte. «¡Mírenlo! ¡Está fingiendo! Se cree inteligente porque leyó 2 leyes». Mateo dio un paso suave hacia el micrófono. No para atacar, para encuadrar el caos. «Señoría, permiso para hacerle una sola pregunta al testigo». Valdivieso quiso negarse, pero el jurado lo estaba mirando con un filo peligroso. Asintió, casi obligado. «¿Una? Solo una». Mateo miró a Dylan con una serenidad quirúrgica. «Dylan, ¿puedes decirle al tribunal en qué fecha y a qué hora exacta ocurrió la supuesta amenaza?» Dylan parpadeó. Su boca se abrió y se cerró. Miró de reojo a Brandon.
Fue un vistazo mínimo, pero en el silencio se oyó como un grito. Brandon apretó los labios. «En la noche», dijo Dylan. Hace unos días». Mateo inclinó la cabeza como si estuviera escuchando un cálculo. «¿Hace unos días? ¿Antes o después de que te vieran en el pasillo entregando un sobre?» Dylan se puso rojo. «Eso no fue un soborno», saltó. Era dinero ¿Para qué?», preguntó Mateo sin subir el tono. La sala entera se inclinó hacia adelante. Valdivieso golpeó el mazo. «Responda a la pregunta». Dylan tragó saliva, desesperado. Sus ojos buscaron a Evan, buscaron a Brandon, buscaron un escape. Y entonces, como si recordara una línea memorizada, soltó. «Mateo me llamó por teléfono. Tengo el registro». Mateo asintió lentamente, como quien acaba de abrir la puerta exacta que quería. «Perfecto», dijo. «Entonces existe un registro. Y si existe un registro, podemos verificarlo». Se giró hacia el secretario. «Solicito que el tribunal requiera de inmediato las llamadas entrantes y salientes del testigo en los últimos 7 días». Evan se levantó de golpe. «No, eso es una invasión». Germán habló antes que el juez. «La fiscalía lo apoya. Si Dylan afirma que hay registro, entonces el registro es relevante». Valdivieso quedó atrapado. Miró al jurado, miró al público, miró a Mateo. Y en ese instante, Dylan empezó a temblar, porque entendió que su mentira tenía fecha de caducidad. Valdivieso, con el rostro tenso, ordenó lo inevitable. «Se requiere el registro telefónico. Ahora». El secretario hizo una llamada rápida a sistemas. El tribunal esperó, y ese esperar fue peor que cualquier grito. Era un silencio que apretaba los pulmones. Un silencio donde cada persona podía oír su propio corazón golpeando como un tambor clandestino. Dylan se humedeció los labios una y otra vez. Brandon se quedó inmóvil, pero su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando rabia. Evan revisaba papeles que no le iban a salvar. Clara observaba sin pestañear. Germán, con la mirada fija al frente, parecía pelear con una culpa vieja. 1 minuto, 2, 3. Cada segundo era una cuerda tensándose. Entonces el secretario recibió un archivo y lo abrió. Proyectó una tabla simple, fría, implacable. Fechas, números, duraciones. El tipo de cosas que no tienen emoción y por eso mismo destruyen cualquier teatro. «Señoría», dijo el secretario, «este es el registro del testigo». Mateo se acercó lo suficiente para señalar sin tocar, como si la verdad fuera contagiosa. «Dylan, dijiste que yo te llamé, ¿cierto?» Dylan tragó saliva. Sí, pero... Mateo señaló una línea específica. «Aquí aparecen llamadas, varias, algunas largas. ¿Ves este número?» Su dedo se posó en la pantalla. «No es el mío». «Y no solo no es mío. Está registrado a nombre de...» Evan se adelantó. «Objeción. Eso es especulación». Germán lo cortó con una voz firme. «No es especulación si el registro viene con titular. Continúe». Mateo respiró despacio y pronunció el nombre como quien deja caer una piedra en un lago quieto. «Está registrado a nombre de Brandon Rourke». La sala explotó en sonidos contenidos, jadeos, susurros, un no ahogado, una risa nerviosa que se murió a los 2 segundos. Dylan quedó congelado, como si le hubieran arrancado el suelo. Brandon se levantó. «Eso es ridículo. Cualquiera puede tener mi número. Me están tendiendo una trampa». Mateo no se apresuró. Dejó que el jurado lo mirara y luego señaló otra línea. «Y aquí, la noche anterior al juicio, una llamada de 16 minutos entre tu número y el de Dylan. ¿Quieres decirnos de qué hablaron? Porque Dylan dijo que yo lo amenacé, pero el registro dice que quien habló con él fuiste tú». Dylan empezó a balbucear. Yo solo. Él me llamó porque estaba preocupado». «¿Preocupado por qué?», preguntó Clara, y su voz sonó como un portazo. Dylan se giró hacia ella, desesperado, y ahí se le quebró la actuación. La presión de la sala, el peso de la pantalla, la mirada del jurado, todo lo empujó a un borde. «¿Por qué? Porque me dijeron que me iban a dejar solo», soltó, sin querer, «que si esto salía mal, yo iba a cargar con todo». Brandon golpeó la mesa con la palma. «¡Cállate!», se le escapó, brutal. Y esa palabra fue un error, porque el jurado lo oyó, y el jurado no lo oyó como una orden, lo oyó como una confesión. Valdivieso intentó recuperar el control, pero su voz ya sonaba pequeña.
¡Orden! ¡Orden en la sala! Mateo levantó la mano, sereno, y miró al juez con una calma devastadora. «Señoría, hace unos minutos se rió de mí. Dijo que los latinos no entienden leyes. Y sin embargo, hoy un registro simple demuestra que el testigo mintió, que el agresor lo coordinó y que alguien dentro del tribunal lo respaldó». Hizo una pausa, de esas que hacen que hasta el aire se sienta culpable. Ahora la pregunta no es si entiendo leyes. La pregunta es, ¿quién aquí pensó que nadie las iba a usar contra ustedes? En el público, una mujer se levantó y aplaudió una sola vez. Un aplauso breve, temeroso, pero real. Otro la siguió, luego otro. Un murmullo de aprobación se extendió como una llama. Valdivieso miró a su alrededor y por primera vez pareció darse cuenta de que la sala ya no le pertenecía. Y en ese instante, Dylan, con la voz rota, susurró: «Yo puedo decir quién me dio el sobre». Dylan miró al suelo como si allí estuviera la salida. Sus manos temblaban, y cuando levantó la vista ya no había arrogancia, solo pánico. Valdivieso se quedó inmóvil, con el mazo suspendido, porque si golpeaba otra vez tal vez el sonido lo delataría. Ya no era un juez controlando un juicio, era un hombre intentando sostener una máscara que se estaba resquebrajando. «Dilo», ordenó Germán, y en su voz había algo nuevo, una furia contenida por años. Dylan tragó saliva. Fue el funcionario, el que aparece en el video. La sala se estremeció. Él me buscó, me dijo que esto ya estaba arreglado, que yo solo tenía que repetir lo que me dijeron, y que si hacía mi parte, todo iba a estar bien. Brandon negó con la cabeza, pero su negación era demasiado rápida, demasiado desesperada, como si intentara borrar palabras que ya estaban tatuadas en el aire. «¡Mentira!», gritó. «Él está inventando para salvarse». Mateo dio un paso, pero no hacia Brandon, hacia Dylan, no como un enemigo, como alguien que sabe lo que es estar acorralado por gente con poder. «Dylan», dijo, «si decides decir la verdad, tienes una oportunidad, pero si sigues mintiendo, te van a usar y te van a tirar. Ya lo sabes». El testigo cerró los ojos, como si esa frase le hubiera golpeado el pecho, y entonces, con la voz quebrada, soltó lo que nadie esperaba. El funcionario dijo que el juez se detuvo, mirando a Valdivieso, y el juez palideció, que el juez iba a mantener el rumbo, que usted señaló al estrado. Ya había decidido. Un murmullo se convirtió en un trueno sordo. Valdivieso golpeó el mazo, pero el golpe sonó como un niño que golpea una puerta cerrada. «¡Eso es inadmisible! ¡Inadmisible!», chilló. «Está contaminando el tribunal». Clara habló con una frialdad impecable. «Señoría, el tribunal ya estaba contaminado. Lo que estamos haciendo es exponerlo». Germán se giró hacia el juez. «Necesitamos un magistrado sustituto y una investigación formal. Ya». Evan levantó las manos, intentando desviar. «Esto se está convirtiendo en un linchamiento público. Mi cliente está siendo...». «¿Tu cliente?», lo interrumpió Mateo sin alzar la voz. «Acaba de ser vinculado por registros, video y coordinación con un testigo falso. No es un linchamiento, es un espejo». Brandon se puso rojo. «¡Cállate!», rugió, dando un paso como si fuera a cruzar la sala. El guardia se interpuso al instante, firme. Ese gesto simple hizo que el público murmurara otra vez. Por primera vez alguien detuvo físicamente a Brandon. Mateo lo miró y su voz cayó como una sentencia suave. «Así se siente, ¿no? Cuando alguien te pone límites». Brandon apretó los dientes, pero sus ojos se movieron rápido hacia la puerta, calculando rutas, midiendo riesgos. Dylan, respirando entrecortado, añadió: Y hay algo más». Se llevó la mano al bolsillo, dudó, como si le quemara. «El funcionario me dio esto para recordarme lo que debía decir». Sacó un papel doblado, lo sostuvo en alto. El público se quedó inmóvil, como si ese papel fuera una bomba. Clara extendió la mano. «Entréguelo». Dylan lo hizo. Clara lo abrió lentamente, y cuando leyó la primera línea, su expresión cambió, como si hubiera visto el nombre de alguien que no debía estar ahí. Levantó la vista hacia el estrado. «Señoría, este documento tiene una firma». Valdivieso tragó saliva. «¿De quién?», preguntó alguien del jurado casi en susurro. Clara miró a Mateo, luego al jurado, y pronunció las palabras que congelaron la sala. «Tiene la firma de Héctor Valdivieso».
La firma quedó flotando en el aire como una blasfemia. Valdivieso no reaccionó con dignidad ni con sorpresa. Reaccionó con furia. Se puso de pie y su voz estalló, aferrándose al último hilo de autoridad. «Eso es una falsificación, una trampa, una maldita trampa». Brandon sonrió de lado, recuperando por un instante su arrogancia, como si esa negación le devolviera el poder. Evan aprovechó el caos. «Señoría, exigimos que se arreste al testigo por perjurio y al acusado por obstrucción. Esto es una campaña contra la corte». Clara sostuvo el papel con 2 dedos, sin temblar. La firma coincide con las resoluciones recientes del tribunal, y el documento está escrito con lenguaje interno, señoría. No es un papel cualquiera. El público respiró como si el tribunal entero se hubiera inclinado al borde. El jurado miró al juez, luego al papel, luego a Mateo. Y fue ahí cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Mateo no celebró, no acusó, no gritó. Mateo se acercó al estrado y se inclinó con una calma casi solemne. «Señoría», dijo, y su tono fue tan respetuoso que dolió. «Le voy a dar una oportunidad que usted no me dio a mí». Valdivieso parpadeó, desconcertado. ¿Qué estás haciendo?» Mateo levantó una mano, despacio, como quien pide permiso para algo íntimo. «Pido que el tribunal compare esa firma con una muestra oficial, aquí y ahora». Miró al secretario. «Traiga cualquier resolución firmada por el juez hoy mismo, cualquiera, y que el jurado la vea con sus propios ojos». Evan abrió la boca para oponerse, pero Germán se adelantó. «La fiscalía lo apoya, es una verificación simple». Valdivieso apretó los dientes. «No necesito demostrar nada ante nadie». Mateo no retrocedió, solo ladeó la cabeza, como quien escucha caer una máscara. «Ahí está el problema, señoría. Usted cree que no necesita demostrar nada, y por eso pudo reírse. Por eso pudo decir que los latinos no entienden leyes, porque apostó a que nadie le pediría pruebas. A usted». El jurado no dijo nada, pero se sintió el cambio. Ya no era Mateo quien estaba siendo juzgado, era Valdivieso. El secretario regresó con un documento oficial. Clara lo sostuvo al lado del papel del sobre. Las 2 firmas quedaron juntas, expuestas, desnudas ante la vista del jurado. Un silencio largo, brutal, se apoderó de la sala. Brandon dejó de sonreír. Evan tragó saliva. Y entonces Mateo hizo la segunda parte de su movimiento, el golpe que quebró el tablero. «Señoría, si esto coincide, no solo debe recusarse, debe entregarse. Y si no coincide, yo mismo aceptaré que me registren, que revisen mis dispositivos y que me acusen de lo que quieran». El público soltó un «oh» ahogado, porque nadie se ofrece a caer, si no está seguro de que el otro caerá primero. Valdivieso miró el papel, miró al jurado, miró la sala. Su voz salió más baja, casi irreconocible. Eso no es procedimiento». Mateo respondió sin pestañear. «No, es justicia». Y justo cuando el jurado se inclinó para observar mejor, el secretario dijo algo que hizo que el aire se congelara. «Señoría, la firma coincide». El coincide no fue solo una palabra, fue un martillazo sobre la confianza. Valdivieso quedó inmóvil, y por primera vez su rostro no mostró burla ni control. Mostró miedo, no el miedo del acusado, sino el miedo del que siempre se creyó intocable. Brandon se quedó quieto un segundo, como si su cuerpo todavía no entendiera la magnitud del golpe. Evan, pálido, dejó caer un papel de sus manos. Nadie lo recogió. Clara apretó el documento con fuerza, como si temiera que, si lo soltaba, todo volviera a la mentira. El jurado murmuró entre sí, bajo, incrédulo. Una mujer del público se llevó la mano al pecho, y un hombre susurró, «Dios», como si acabara de ver algo sagrado romperse. Valdivieso intentó hablar, pero su voz salió como un hilo. Esto es un malentendido». Mateo dio un paso atrás, no para huir, sino para dejar espacio, como si dijera, «ahora te toca». Y ese gesto fue el acto más humillante de todos. El joven que habían ridiculizado le estaba ofreciendo al juez la misma dignidad que él jamás concedió. Germán se levantó con la espalda recta. «Señoría, con todo respeto, no hay malentendido cuando hay video, registros, un testigo coordinado, un funcionario fugado y un documento con su firma. La fiscalía solicita suspensión inmediata del juicio, preservación total de evidencias
y apertura de investigación por corrupción y obstrucción. Valdivieso golpeó el mazo, pero esta vez el sonido no mandó. Sonó a desesperación. «No, yo...» El guardia dio un paso al frente, instintivo, como si protegiera al tribunal de sí mismo, y en ese instante, Brandon explotó. Su máscara de superioridad se hizo añicos y salió el verdadero rostro, arrogante, furioso, racista, dispuesto a aplastar. «Esto es culpa tuya», le gritó a Mateo. «Tú y tu gente siempre hacen lo mismo. Se victimizan, ensucian todo y luego quieren que el mundo les aplauda». El público reaccionó con indignación. Un murmullo se convirtió en un ruido áspero, como de olas golpeando rocas. Una mujer se levantó y dijo, «¡Basta!», antes de que el guardia la hiciera sentarse. El jurado miró a Brandon como se mira a alguien que acaba de confesar sin querer. Mateo no respondió con rabia. Respondió con precisión. «Gracias», dijo, y esa palabra desconcertó a todos. «Gracias por decirlo en voz alta, porque eso es el motivo real de este juicio. No es un caso, es un mensaje. Calla, siéntate, acepta». Pero hoy no. Brandon se lanzó hacia adelante, intentando pasar al guardia. «¡Te voy a...!» «¡Suficiente!», rugió Germán, y su voz reventó la sala. «¡Aléjese! ¡Ahora!». El guardia sujetó a Brandon. Evan intentó intervenir, pero se quedó sin autoridad moral. Valdivieso, viendo cómo el control se le escapaba, quiso hacer lo único que le quedaba: borrar la escena. «¡Se retira el jurado!», ordenó. «Se retira el jurado». Pero el jurado no se movió de inmediato, porque estaban mirando a Mateo, y Mateo los miraba de vuelta. Y en ese cruce silencioso nació algo peligroso para los poderosos: la certeza de que la verdad no iba a retroceder. Mateo respiró hondo y sacó una última hoja, distinta a todas. Tenía el membrete de un organismo externo, un sello que no pertenecía al tribunal de Valdivieso. Clara la vio y frunció el ceño. «¿Qué es eso?», susurró. Mateo respondió sin apartar la vista del juez. La razón por la que él pensó que podía reírse hoy, y por la que no sabía que ya estaba acabado. Levantó la hoja, porque esta sala ya estaba siendo investigada. El papel parecía más pesado que todos los anteriores juntos, no por su grosor, sino por lo que implicaba. Mateo lo sostuvo a la altura del micrófono, y el brillo del sello, uno que no pertenecía a ese tribunal, reflejó la luz como un ojo vigilante. Valdivieso tragó saliva. Brandon dejó de forcejear un segundo. Incluso el guardia aflojó la presión, desconcertado. «¿Investigada por quién?», preguntó uno de los jurados, con la voz quebrada. Mateo habló despacio, con la claridad de alguien que se preparó para este momento durante meses. «Por la Unidad de Integridad Judicial del Estado». Dejó que el nombre cayera y se asentara. «Presenté una denuncia formal hace 92 días, con anexos, fechas, nombres y patrones. Y no fue la única. No era mi palabra, era un mapa». Clara respiró hondo, como si por fin entendiera la dimensión. Esto no era un incidente, era un sistema. Valdivieso intentó recuperar el aire con una risa falsa. ¿Tú crees que una denuncia de un acusado vale algo?». Mateo lo miró con una calma que parecía una pared. «No, una denuncia sola no vale. Lo que vale es que ustedes repiten los mismos movimientos siempre, y cuando alguien los observa de cerca, se vuelven predecibles». Señaló la pantalla, luego el papel del sobre, luego el registro de llamadas. Primera contradicción: dijeron que Dylan era imparcial, pero lo entrenaron y le pagaron. Segunda contradicción: dijeron que yo lo amenacé por teléfono, pero los registros muestran llamadas entre Dylan y Brandon, no conmigo. Tercera contradicción: dijeron que el tribunal era neutral, pero hay un audio diciendo «el juez ya está alineado» y un documento con su firma coordinando el relato. Cada punto fue un golpe. Cada punto quitó una capa de maquillaje al espectáculo. Brandon volvió a rugir desesperado. «Esto no prueba que yo hice nada ese día. ¡Nada! Solo están armando una novela». Mateo giró hacia él con una tranquilidad que lo humilló más que un insulto. «¿Quieres hablar de ese día? Perfecto». Tomó otra hoja, distinta, con números y horarios. «Aquí está la lista de ingresos y salidas del estacionamiento. Tú dijiste que a esa hora estabas en otro lugar, pero tu vehículo ingresó a las 18:07 y salió a las 19:22, exactamente durante el intervalo del incidente». Evan levantó las manos.
Eso puede ser un error del sistema. Entonces el sistema se equivocó, 3 veces seguidas, en 3 evidencias distintas, respondió Mateo. Y curiosamente, todas las equivocaciones te benefician a ti. ¿De verdad quieren que el jurado crea en esa casualidad? El jurado se miró. La lógica era simple, y por eso era devastadora. No necesitaba drama, solo necesitaba coherencia. Mateo dio un paso hacia el estrado, y su voz bajó apenas. Señoría, usted se rió porque creyó que yo no sabría conectar puntos, pero lo que usted llama no entender leyes es lo que me obligó a aprenderlas. Y ahora cada punto que conecto lo deja a usted más solo. Valdivieso apretó la mandíbula, y por un instante su mirada se desvió hacia la puerta, como si pensara en huir igual que el funcionario. Germán, viendo eso, habló con firmeza. Se ordena que seguridad cierre accesos. Nadie sale sin autorización. Y fue ahí cuando Dylan, temblando, soltó la frase que terminó de romper el suelo bajo todos. El funcionario no se fue solo. Yo lo vi. Alguien lo esperaba en el estacionamiento. Mateo se giró. Lento. ¿Quién?, preguntó. Dylan dudó, y luego señaló con un dedo tembloroso hacia el lado de Brandon. Un hombre de su equipo. El dedo de Dylan fue un cuchillo apuntando al corazón del plan. Brandon apretó los dientes, y Evan intentó interponerse como si su cuerpo pudiera tapar una acusación. Pero el jurado ya estaba demasiado despierto para volver a dormirse. Valdivieso, acorralado, sostuvo el mazo sin saber qué hacer con él, como si fuera un objeto inútil. ¿Qué hombre?, insistió Germán. Nombre. Dylan tragó saliva y cuando habló, su voz sonó como una traición inevitable. Kane Whitmore. Lo he visto con Brandon. Siempre está cerca. No habla mucho, pero estaba allí, esperando. Un murmullo se extendió. El guardia se comunicó por radio de inmediato. Clara cerró los ojos un instante, como si escuchara el mecanismo del sistema desmoronándose pieza por pieza. Mateo se quedó quieto, procesando, porque ya no era solo un juicio manipulado. Era una operación. Señoría, dijo Clara firme, esto exige intervención externa inmediata. Solicito que se llame a la unidad de integridad judicial ahora mismo y que se ponga bajo resguardo a Dylan. Valdivieso intentó hablar, pero la palabra integridad le quemaba en la boca. Germán se adelantó y por primera vez el fiscal pareció liderar el tribunal. ¿Aprobado?, miró al guardia. Traiga a Dylan a la sala de protección y busquen a ese tal Kane. Ya. Brandon dio un paso, furioso. No tienen derecho. Esto es una cacería. Mateo lo miró con una calma que parecía de piedra. Lo llamas cacería porque por primera vez el que corre eres tú. Brandon lanzó una risa áspera, falsa. ¿Tú? ¿Tú me vas a acusar? Si ni siquiera tienes... Mateo lo interrumpió con una frase corta, seca. Tengo memoria. Y entonces, sin pedir permiso, Mateo levantó la vista hacia el público, hacia esas caras que habían permanecido calladas por miedo, por resignación, por costumbre. Habló para ellos también. ¿Saben por qué pudo hacerlo?, dijo. Porque cada vez que uno se calla para evitar problemas, ellos aprenden que pueden ir un paso más lejos. Un hombre del público asintió lentamente. Una mujer apretó la mano de su hijo. El jurado escuchaba no solo con la cabeza, sino con algo más profundo. Valdivieso, como animal herido, intentó el último truco: desviar. Mateo Salazar, dijo pronunciando el nombre como si fuera una acusación. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Quieres fama? ¿Quieres dinero? Mateo lo miró sin odio, y su respuesta cayó como una sentencia moral. Quiero que cuando usted vuelva a reírse de alguien, recuerde este día. Quiero que el próximo joven que entre aquí no tenga que estudiar leyes con miedo, sino con esperanza. Un silencio reverente tomó la sala, y en ese silencio se oyó un mensaje de radio del guardia, fuerte, inconfundible. Unidad en estacionamiento. Encontramos un vehículo saliendo a toda velocidad. Coincide con la descripción de Kane Whitmore. Brandon se puso blanco. Evan miró hacia la puerta como si su cuerpo se hubiera quedado sin sangre. Germán ya estaba de pie. Deténganlo. El guardia asintió y salió corriendo. La puerta se cerró con un golpe que sonó como el inicio de otra batalla. Y Valdivieso, mirando el caos, susurró algo que solo Clara alcanzó a oír. Esto se nos fue de las manos. Clara lo miró, y por primera vez, su voz no tuvo respeto. No, juez,
Se les fue de las manos cuando decidieron usar la ley como arma. Mateo respiró hondo. Sabía que lo peor aún no había llegado, porque si Kane intentaba huir, era porque llevaba algo que no podía quedar en el edificio. Y justo entonces, desde el pasillo, se escuchó un grito. Encontraron una carpeta, con más firmas. La palabra carpeta cayó como un trueno. El guardia que gritó desde el pasillo entró casi corriendo, sosteniendo un portafolios oscuro con ambas manos, como si tuviera miedo de que se deshiciera y salieran las verdades volando por toda la sala. Lo dejó sobre la mesa del secretario con un golpe sordo. El sonido retumbó en el tribunal como un corazón en el cuello. La hallaron en el asiento trasero del vehículo, dijo el guardia. El conductor intentó tirarla por la ventana cuando lo detuvimos. Brandon se quedó petrificado. Su rostro pasó de furia a cálculo, de cálculo a pánico. Evan murmuró: «Esto es inadmisible», como un mantra débil. Valdivieso no pudo evitar inclinarse hacia adelante, como si el instinto le ordenara ver el tamaño del desastre antes de que lo enterrara. Clara abrió el portafolios despacio. Dentro había documentos organizados con separadores, etiquetas, sellos y nombres. Muchos nombres. No era una improvisación, era un sistema en papel. Germán tomó uno, leyó una línea, y su expresión cambió como si hubiese visto una tumba con su propia placa. «Esto», susurró, «esto no es solo este caso». Mateo observaba sin pestañear, no por morbo, por necesidad, porque llevaba demasiado tiempo sospechando, y por fin estaba viendo la estructura completa. Clara sacó una hoja y la levantó hacia el jurado. «Aquí hay acuerdos de arreglo en casos anteriores». Pasó a otra. «Aquí hay instrucciones para testigos, frases exactas, horarios, nombres de jurados recomendados». Otra más. «Aquí hay pagos registrados, con iniciales». Y aquí se detuvo. El silencio se hizo tan absoluto que se oyó el zumbido de la pantalla apagada. Clara alzó una grabadora pequeña, de esas que caben en la palma. «Y aquí hay un dispositivo de audio». Brandon dio un paso brusco, como si fuera a arrancárselo. El guardia lo detuvo. Evan protestó, pero su voz ya no tenía fuerza. Mateo habló con calma, pero sus palabras fueron una guillotina. «Ese es el seguro, lo que guardan para que nadie traicione al grupo». Valdivieso tragó saliva con dificultad. «No pueden reproducir nada sin autorización judicial». Germán lo miró fijo. «¿Y quién la va a dar, señoría? ¿Usted? ¿Después de lo que acabamos de ver?» El jurado se removió. Una mujer del público empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era solo tristeza, era rabia, rabia vieja. Clara sostuvo la grabadora, miró al jurado y luego miró a Mateo. «¿Quieres hacerlo tú?», preguntó en voz baja. Mateo respiró. Sus dedos rozaron el dispositivo sin encenderlo aún, y antes de presionar el botón, miró a Brandon. «Te burlaste de mi gente», dijo, «pero lo que hiciste no es solo racismo, es un negocio». Brandon apretó los dientes, intentando recuperar la voz de mando. «No sabes con quién te metes». Mateo lo miró sin miedo. «Eso mismo pensé yo, hasta que entendí que ustedes solo parecen gigantes porque nadie les apunta la luz». Y entonces presionó play. Al principio se oyó estática, luego una respiración, luego la voz de Brandon, clara, cercana, como si estuviera sentado en la primera fila del tribunal, diciendo una frase que hizo que el jurado se quedara helado. «Si el juez Valdivieso se pone nervioso, recuérdenle el favor del caso Martínez. Él sabe lo que tiene que hacer». Valdivieso cerró los ojos como si le hubieran disparado sin bala, y la grabación siguió, implacable. La grabación no era un audio cualquiera, era una conversación sin máscaras. Se escuchaban risas, vasos chocando, un ambiente de confianza sucia, como si la justicia fuera un club privado donde el dolor ajeno se convierte en moneda. La voz de Brandon sonaba segura, dueña del mundo. «Los latinos se asustan fácil, solo hay que hablarles duro, y se doblan. Y si no, para eso está el tribunal». Un jadeo recorrió la sala. Alguien dijo «no», en un susurro que parecía una plegaria. Clara apretó los labios. Germán se quedó de piedra. ¿Y Valdivieso? Valdivieso miró al vacío porque su rostro ya no podía sostener ninguna mentira. El audio continuó. Otra voz, más baja, respondió. «¿Y si el jurado duda?» Brandon soltó una risa. «Entonces hacemos lo de siempre. Metemos al testigo, soltamos la palabra amenaza
y el juez lo encuadra. Nadie quiere defender a un acusado latino cuando el juez te mira como si fueras culpable por respirar. La sala entera sintió el golpe. No era solo corrupción, era humillación sistemática convertida en estrategia. Cada persona latina en el público, y eran varias, se quedó rígida, como si acabaran de escuchar la traducción exacta de tantas experiencias invisibles. Valdivieso levantó una mano, temblando. Apague eso. Mateo no lo hizo de inmediato. Miró al juez y habló con una serenidad que era más dura que un grito. «Señoría, hoy usted se rió, y ese sonido es el mismo sonido que mucha gente escucha en su vida cuando intenta pedir ayuda. La diferencia es que hoy quedó grabado». Germán dio un paso hacia el estrado. «Esto constituye evidencia de extorsión, manipulación judicial, discriminación y conspiración para obstruir justicia». Su voz se endureció. «Señalaremos responsabilidades sin importar cargo». Brandon, acorralado, recurrió a su instinto más viejo, la agresión. «Esto no vale. Yo estaba bromeando. Era una conversación privada». Clara lo miró con desprecio. «Privada no significa inocente». El jurado ya no discutía en murmullos. Se les veía la indignación en el cuerpo. Espaldas tensas, ceños fruncidos, manos apretadas. La moral de la historia se estaba escribiendo en tiempo real dentro de esa sala. Y afuera, aunque nadie lo sabía aún, ese mismo audio estaba a segundos de volverse imposible de esconder, porque el guardia volvió a entrar, agitado, sosteniendo un teléfono. «Fiscal Ledesma», dijo, «la unidad de integridad judicial está en línea. Y hay algo más». Germán tomó el teléfono. «¿Qué?». El guardia tragó saliva. «Dicen que recibieron un correo hace una hora, con el mismo audio, y con una copia del video». Miró a Mateo. Alguien lo envió antes de entrar a la sala. Valdivieso se quedó helado. Brandon abrió los ojos como platos. Evan se llevó una mano a la frente. Mateo no se movió, pero su mirada se afiló, porque eso significaba una cosa. Alguien más, desde dentro, había decidido traicionar el plan y protegerse. Clara susurró. «¿Quién más tiene acceso a eso?». Mateo respondió en voz baja, con una certeza amarga. Alguien que sabía que hoy la mentira iba a morir, y no quería morir con ella. Y entonces, desde el pasillo, se escucharon pasos rápidos, muchos, coordinados, uniformes, radios. La puerta se abrió con fuerza, y una voz firme anunció: «Unidad de Integridad Judicial. Nadie se mueve. El juez Héctor Valdivieso queda bajo investigación formal desde este momento». Los agentes entraron como una marea fría. No gritaban, no golpeaban mesas, no necesitaban dramatismo. Su sola presencia era una sentencia. Sus placas brillaron bajo las luces del tribunal y de repente el aire cambió de dueño. Valdivieso se quedó inmóvil, con la garganta apretada, mirando cómo el mundo que él controlaba se llenaba de gente que no le pedía permiso. «Señor juez Héctor Valdivieso», dijo la agente al frente, «Isabela Cortés, por orden de la Unidad de Integridad Judicial, queda bajo investigación por presunta corrupción, obstrucción y conducta impropia. Su teléfono, sus dispositivos y su despacho serán resguardados. Desde este momento no puede abandonar el edificio». La palabra «resguardados» sonó como un eufemismo elegante para «se acabó». Brandon dio un paso atrás, instintivo, buscando espacio. Evan quiso hablar, pero se le atoró la voz. Germán dejó el teléfono sobre la mesa y respiró como si, por fin, el aire no estuviera envenenado. Valdivieso intentó levantar la barbilla. «Esto es un abuso. Usted es un funcionario público», lo cortó Isabela firme. «Y hoy hay evidencia suficiente para preservar la investigación». Mateo observó la escena con un vacío raro en el pecho. No era victoria todavía. Era giro, el tipo de giro que la vida no concede a menudo. El poder siendo interrumpido en su propio escenario. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba de Dylan. El testigo, todavía temblando, miró a Brandon con los ojos llenos de culpa y de terror. «Me dijiste que esto nunca iba a pasar», susurró. Brandon lo fulminó con la mirada. «Cierra la boca». Pero la agente Cortés ya lo había oído. Se giró hacia Brandon. «Brandon Rourke, ¿correcto?». Brandon tragó saliva. «No tengo nada que decir». Isabela asintió con tranquilidad. «Perfecto, no diga nada. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Y luego añadió:
Y todo lo que ella dijo, también. El público soltó un murmullo de satisfacción amarga, un por fin colectivo, contenido durante años. Y fue entonces cuando una figura apareció al final de la sala, empujada por 2 agentes. El funcionario fugado. Tenía el rostro desencajado, la mirada rota, como alguien que corrió hasta que el mundo lo alcanzó. Leandro Paredes. Leandro levantó las manos, desesperado. Yo puedo arreglarlo. Puedo explicar. Germán lo miró con un fuego frío. Explicarás todo, pero no aquí para salvarte. Aquí para que quede registrado. Mateo sintió que el tiempo se doblaba. Hace meses, él había entrado a esta misma sala sintiéndose invisible. Ahora veía al engranaje humano del sistema desfilar, uno por uno, ante la luz. Isabela ordenó: «Siéntese, señor Paredes. Va a declarar». Leandro se desplomó en una silla, sudando. Miró a Valdivieso como si buscara protección. Valdivieso lo miró como si nunca lo hubiera visto. Y ese intercambio, ese abandono, fue la ironía perfecta. Los poderosos solo son leales mientras no hay riesgo. Leandro tragó saliva y soltó una frase que golpeó directo al centro. El favor del caso Martínez. No fue el único. Hay una lista. Y alguien más arriba lo sabía. El público quedó helado. Clara apretó el documento del portafolios. Germán frunció el ceño. Isabela inclinó la cabeza. ¿Quién más arriba?, preguntó. Leandro miró a todos. Y luego, como si el destino lo empujara, clavó los ojos en un punto del público. Ella. Todos giraron. Una mujer en la segunda fila se quedó petrificada, con el rostro descompuesto. Nadie la había notado hasta ese instante. Nadie, excepto Mateo, que sintió un escalofrío extraño, como si la conociera de algún lugar, de algún dolor antiguo. Leandro susurró el nombre completo, como si fuera una condena. Marina Beltrán. Y Mateo, al oírlo, sintió que el pasado le golpeaba la nuca, porque ese nombre no era ajeno. La sala quedó suspendida en un silencio insoportable. Todos miraban a Marina Beltrán, y Marina miraba hacia ninguna parte, como si quisiera desaparecer sin moverse. Sus manos apretaban su bolso con fuerza, y sus labios temblaron apenas. Un agente se acercó lentamente, sin agresión, pero con una certeza que no dejaba espacio a escapatorias. «Señora Marina Beltrán», dijo Isabela Cortés, «por favor, póngase de pie». Marina no se levantó de inmediato. Su mirada buscó una salida, un aliado, una coartada, y al final, lo único que encontró fue el peso de la verdad cayéndole encima como lluvia helada. Se puso de pie, despacio, intentando mantener la dignidad, pero la dignidad se le desmoronaba en los dedos. Mateo la observó con el corazón golpeándole el pecho de una forma rara, como si el cuerpo reconociera el peligro antes que la mente. Y entonces, como un relámpago, llegó el recuerdo, un pasillo de escuela, años atrás, un teléfono en manos de una directora, su madre llorando. No podemos hacer nada, una denuncia archivada sin explicación y una firma en el papel, Beltrán. Mateo sintió que la sangre se le enfriaba. Clara lo miró de reojo, captando el cambio en su rostro. ¿La conoces?, susurró. Mateo no respondió, porque la respuesta le quemaba. Isabela se giró hacia Leandro. ¿Qué papel jugó ella? Leandro tragó saliva, y la culpa se le notó en la voz. Ella era el enlace, la que limpiaba los documentos, la que hacía que ciertas denuncias no existieran, la que elegía qué casos avanzaban y cuáles se ahogaban antes de llegar a la luz. Marina sacudió la cabeza. «Eso es mentira. Él quiere salvarse». Su voz salió aguda, desesperada. «Yo soy una ciudadana, una madre, una trabajadora». Mateo dio un paso al frente. Su voz salió baja, pero cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. «¿Una madre?», dijo. «Entonces entiendes lo que es ver a alguien que amas suplicar y que el sistema se ría». Marina lo miró por primera vez con atención, como si intentara ubicarlo, y cuando lo reconoció, su cara se tensó. Fue un microgesto, un parpadeo rápido, un brillo de «yo te recuerdo», suficiente para que Mateo supiera que su memoria no mentía. «Tú eres», murmuró ella sin terminar. Mateo respiró hondo. «Soy el hijo de Elena Salazar», pronunció el nombre completo como una campana. «La mujer que vino aquí hace años a denunciar una agresión,
y salió con un papel diciendo caso sin mérito, con tu firma. El público soltó un murmullo ahogado. No era solo este juicio, era una línea de injusticias conectadas por la misma mano. Marina palideció. Yo no recuerdo. Mateo la cortó sin gritar. Claro que no recuerdas, porque para ti era un expediente, para nosotros era una vida. Isabela levantó una mano para ordenar calma, pero el tribunal ya ardía de indignación. Germán apretó los dientes. Clara miró a Mateo como si entendiera, por fin, el origen de su fuerza. Y entonces, como si el destino quisiera cerrar el círculo con crueldad poética, Leandro añadió, y fue ella quien recomendó a Valdivieso para este tribunal. Ella lo apadrinó, porque necesitaban a alguien que se riera, mientras ellos cobraban. Marina empezó a llorar, pero su llanto no despertó compasión, despertó rabia. Una rabia vieja, acumulada, que en esa sala se volvió humana, palpable. Mateo miró al jurado y al público. Esto no es solo mi caso, dijo. Es el caso de todos los que entraron aquí creyendo que la justicia era una puerta y descubrieron que era una pared. El silencio siguiente fue distinto. Ya no era shock, era conciencia. Y justo cuando Isabela Cortés iba a ordenar el arresto, Marina levantó la cabeza con los ojos llenos de miedo y soltó una frase que hizo que todos se quedaran fríos. Si me tocan, yo hablo. Y si hablo, caen jueces de otras ciudades, caen fiscales, caen policías, porque no estoy sola. El tribunal se congeló, porque esa amenaza sonaba a verdad. La amenaza de Marina Beltrán no fue un grito, fue un susurro venenoso que atravesó la sala y se metió en la conciencia de todos. No estoy sola. Esa frase fue un espejo. Reflejaba algo más grande que Brandon, más grande que Valdivieso, más grande que un solo tribunal. Reflejaba un monstruo con muchas caras. Isabela Cortés no se inmutó, pero sus ojos cambiaron, no por miedo, por enfoque. Entonces hable, dijo firme, pero lo hará con protección y bajo custodia. Y lo que diga, se verificará. Marina tragó saliva midiendo. Sabía que ya no controlaba el tablero, pero también sabía que su información era una moneda. Intentó recuperar postura. Yo puedo entregar nombres, rutas, cuentas. Miró a Valdivieso como si fuera un muerto en vida. Pero necesito garantías. Germán apretó los puños, indignado. ¿Garantías? Ustedes no le dieron garantías a nadie. Mateo dio un paso, y la sala lo sintió como si se acercara un foco de luz. Habló sin mirar a Marina, mirando al público, como si cada rostro fuera un capítulo de la misma historia. ¿Saben cuál es el truco del abuso? Dijo. Que te hacen creer que estás solo, te aíslan, te etiquetan, te llaman problemático, ignorante, latino que no entiende. Su voz se endureció. Pero cuando uno rompe el silencio se escucha el eco de miles. Un hombre del público asintió con fuerza. Una mujer se limpió las lágrimas, pero ya no era llanto, era fuego. El jurado miraba a Mateo como si las palabras los obligaran a verse a sí mismos. ¿Cuántas veces habían confiado en una toga sin preguntar? Mateo siguió, con un ritmo que subía como una marea. Hoy se rieron de mí, pero esa risa no era solo contra mí, era contra mi madre, contra mi barrio, contra el acento de mi gente, contra el trabajador que firma sin leer, porque le enseñaron a agachar la cabeza, contra la mujer que denuncia y le dicen, exageras, contra el joven que entra aquí y ya lo miran culpable. Hizo una pausa. El silencio se volvió pesado, reverente. Y lo peor, continuó, es que el sistema aprende que puede seguir haciéndolo cuando nadie se atreve a mirar de frente. Pero hoy, aquí, la mirada no se bajó. Valdivieso apretó los labios, mirando al suelo. Brandon, inmovilizado por el guardia, respiraba rápido, como un animal enjaulado. Evan parecía pequeño. Dylan se secaba el sudor con las manos, aterrado por haber sido parte. Marina temblaba porque, por primera vez, su chantaje no intimidaba al lugar, lo iluminaba. Isabela dio una orden a sus agentes. 2 se acercaron a Marina con firmeza profesional. Señora Beltrán, queda detenida mientras se evalúa su cooperación y será trasladada bajo custodia. Marina abrió la boca para protestar, pero se detuvo al ver que ya nadie la defendía, ni siquiera Valdivieso. Mateo miró el estrado vacío de poder real y dijo, como si hablara con la historia,
La justicia no empieza cuando un juez golpea el mazo. Empieza cuando la gente deja de aceptar la humillación como normal. El jurado guardó silencio, pero era un silencio que asentía. Y en ese instante, Isabela Cortés se acercó a Mateo con un documento en la mano. Mateo Salazar, dijo, necesitamos tu declaración formal y necesitamos que nos entregues todo lo que tengas, porque lo que abriste hoy no va a cerrarse fácil. Mateo asintió. Y entonces, desde el pasillo, un agente gritó, «¡Agente Cortés! Encontramos un segundo dispositivo y tiene un nombre marcado». Isabela se giró. «¿Qué nombre?». El agente tragó saliva, mirando a Mateo como si acabara de leer un destino. Dice, «Elena». Mateo sintió que el aire desaparecía, porque ese nombre era el de su madre. El nombre Elena no solo golpeó a Mateo, golpeó al tribunal entero como una campana fúnebre. Porque una cosa era descubrir corrupción, otra, descubrir que la corrupción había tocado una vida específica, una vida que todavía respiraba. Mateo sintió la garganta cerrarse. Clara se acercó un paso, preocupada. Germán dejó de hablar. Dylan se encogió, como si presintiera lo que venía. Brandon alzó la cabeza con una chispa de crueldad que no pudo ocultar, como si ese nombre fuera un arma escondida. Isabela Cortés tomó el dispositivo con guantes, sin prisa, como si supiera que la prisa también puede matar. Era una memoria externa pequeña con una etiqueta escrita a mano. Elena, no usar. Eso último fue lo que heló a todos. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Isabela. En el portafolios, respondió el agente. En un doble fondo. Mateo dio un paso hacia adelante, y el guardia lo dejó pasar. La sala parecía entender que ese no era un movimiento de un acusado, sino de un hijo. ¿Qué es?, preguntó Mateo, y su voz salió más baja de lo que quiso. Isabela lo miró con seriedad. No lo sé aún, pero si está etiquetado así, es porque alguien quería controlarlo. Clara apretó el brazo de Mateo, como para anclarlo. Respira, susurró. Isabela conectó el dispositivo a una computadora segura. La pantalla se encendió. Apareció una carpeta con archivos de audio, fechas antiguas y uno en particular resaltado con un nombre. Entrevista Elena Salazar final. Mateo sintió un mareo breve. El pasado había estado guardado en un cajón ajeno. «Reprodúzcanlo», dijo Germán, sin darse cuenta de que también estaba temblando. Isabela dudó un segundo. Luego presionó play. Se oyó un clic. Luego una respiración femenina. Y entonces, una voz que Mateo conocía como se conoce la propia sangre, la propia infancia, la propia casa. «Me llamo Elena Salazar y estoy grabando esto porque sé que no me van a escuchar en esa corte». Un sollozo contenido recorrió el público. Mateo se quedó rígido. Su madre, años atrás, hablando desde un lugar de miedo y de lucidez. Ellos protegen a los mismos, a los de siempre. El juez me miró como si yo fuera basura, y la señora Beltrán me dijo que si insistía, iba a perjudicar a mi hijo, que Mateo iba a pagar las consecuencias. Mateo cerró los ojos con fuerza. Sentía el pecho arder. Clara lo miró con lágrimas contenidas. Germán apretó la mandíbula. Valdivieso bajó la cabeza. Marina, custodiada, se quedó blanca como papel. El audio siguió, y cada palabra era una bala. Si algo me pasa, no fue un accidente, no fue la calle, no fue mi mala suerte, fue el sistema, y los nombres están aquí. Se oyó papel moviéndose cerca del micrófono, como si ella estuviera enumerando. Héctor Valdivieso, Marina Beltrán, Brandon Rourke, y un fiscal que siempre mira hacia otro lado, Germán Ledesma. Germán se quedó helado. El tribunal entero se giró hacia él. El fiscal abrió la boca, sin voz. Mateo lo miró, confundido, herido. «¿Qué?», susurró. Germán levantó las manos, temblando. Yo no sabía», balbuceó. «Te juro que yo no sabía». Pero la grabación de Elena no terminó ahí. Su voz se volvió más firme, como si supiera que ese instante llegaría algún día. «Y si escuchas esto, Mateo, es porque encontraste la forma. No te pido venganza, te pido que no te calles, porque el silencio es lo que ellos compran». Mateo abrió los ojos. Tenía lágrimas, pero también tenía algo más. Una decisión antigua, heredada. Y entonces, al final del audio, se oyó un sonido inesperado. Una puerta abriéndose, pasos rápidos, y una voz masculina diciendo con prisa: «Elena, apaga eso».
Ya vienen. La grabación se cortó. El tribunal entero quedó congelado, porque alguien había entrado en la habitación de su madre, mientras ella grababa. El silencio que siguió no fue normal. Fue un silencio que parecía tragarse la luz. Nadie se movía. Nadie tosía. Nadie se atrevía a romper la tensión, porque todos entendían que el audio acababa de abrir una puerta hacia algo más oscuro. No solo manipularon un juicio, tocaron la vida de una mujer para cerrar su boca. Mateo se quedó con la mirada fija en la pantalla apagada, como si allí siguiera la voz de su madre, suspendida, esperando que él hiciera algo. Clara lo miraba, pero no se atrevía a decir su nombre. Germán tenía el rostro gris. La acusación en el audio lo había atravesado como un cuchillo, y ahora parecía un hombre mirando su propio reflejo roto. Isabela Cortés fue la primera en hablar, muy despacio, como si no quisiera despertar a una bestia. Ese audio es evidencia crítica. Se preserva y se abre línea de investigación por intimidación y posible intento de silenciar a una denunciante. Marina, custodiada, quiso decir algo. Se le movieron los labios, pero ninguna palabra salió. Valdivieso estaba sentado, derrotado, con las manos temblando sobre la mesa como si se hubiera encogido dentro de su propia toga. Brandon, en cambio, sonrió. Una sonrisa mínima pero real. Fue un error mortal, porque esa sonrisa no era de alivio, era de burla. Mateo lo vio, y por primera vez en todo el día, la calma de Mateo se quebró, no con violencia, sino con una claridad feroz. ¿Te hace gracia?, preguntó en voz baja. Brandon se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Yo no sé nada de tu mamá, chico. No te hagas la víctima. El público reaccionó con un murmullo de horror. Clara dio un paso, lista para intervenir. Isabela miró al guardia, alerta, pero Mateo no se lanzó, no gritó, solo caminó un paso más cerca como si cada centímetro fuera una sentencia. Mi madre dijo nombres, y tu nombre está ahí. Mateo respiró. Si no sabes nada, entonces dime por qué alguien entró a su habitación cuando ella grababa. Dime por qué lo que ella temía se volvió real. Brandon se rió, corto, y esa risa sonó igual que la del juez al inicio. Igual, como un eco maldito. ¿Y qué vas a hacer?, susurró Brandon. ¿Llorar en una corte? ¿Gritar injusticia? Aquí las cosas funcionan como funcionan. Mateo apretó los puños, pero su voz salió controlada, casi fría. Hoy ya no. Isabela levantó una mano. Mateo, necesito que te mantengas. Mateo asintió sin mirarla, porque no era un impulso, era un plan que venía cocinándose desde antes de entrar al tribunal. Levantó la vista hacia Isabela y habló con una precisión que hizo que todos se giraran. En esa carpeta del portafolios, ¿hay un archivo con fecha del día que mi madre presentó la denuncia?, preguntó. El agente revisó rápido, desplazando el mouse. Isabela observó, luego asintió. Hay un archivo. Reunión 1432. Mateo sintió que el corazón le golpeaba como un tambor de guerra. Miró a Clara. Ahí está, susurró. Clara tragó saliva. ¿Qué está ahí, Mateo? Mateo respondió sin apartar la vista de la pantalla. La razón por la que se rieron de mí hoy. La razón por la que mi madre salió destruida. Y la razón por la que Brandon cree que esto siempre se puede comprar. Isabela presionó play. La pantalla mostró un audio nuevo. Y la primera voz que se oyó fue inconfundible. La de Valdivieso, más joven, más segura, diciendo: Tranquilo, Brandon. Lo de Elena se apaga. Como siempre. El tribunal se quedó sin aire. Y la grabación continuó. El audio era limpio, brutal, sin ruido de fondo que lo suavizara. Se escuchaba a Valdivieso con esa confianza de quien cree que el mundo es suyo. Luego, la risa de Brandon, más joven también, más descarada. Y una tercera voz, distinta. Una voz que Mateo reconoció con un frío nuevo en la sangre. Germán Ledesma. No conviene que esto escale, decía el fiscal en la grabación. Esa mujer está insistiendo demasiado. Si la dejamos, empiézate a hablar con otros. Mateo sintió un golpe seco en el pecho. No era una sospecha, era una confirmación. Germán, presente en la sala, se quedó paralizado. Sus labios se movieron, pero no salió nada. El jurado lo miraba como se mira a alguien que acaba de caer desde un pedestal. En el audio, Valdivieso respondió: se le ofrece un acuerdo, se le asusta con el hijo, y si no entiende, Beltrán lo archiva. Fin.
Brandon soltó una carcajada en la grabación. Los latinos no entienden cuando les hablas suave. Hay que apretar. El público gimió, como si un animal hubiera sido pisado. Clara apretó los dientes hasta que le tembló la mandíbula. Isabela Cortés cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había duda en ellos. Había determinación. Mateo miró a Germán. El fiscal parecía un hombre envejecido en segundos. «Dijiste que no sabías», susurró Mateo. Germán tragó saliva. Le temblaron las manos. «Mateo, yo...» La voz se le quebró. Yo era parte de eso, sí, pero... Miró al jurado desesperado. «Me metí y ya no pude salir. Me amenazaron. ¿Te amenazaron con qué?», lo cortó Mateo, y su voz fue un hilo de acero. «¿Con lo mismo que le hicieron a mi madre?». Germán bajó la cabeza, derrotado. Y en ese gesto, el tribunal sintió la verdad. No era un héroe tardío, era un cobarde con remordimiento. Isabela dio un paso y habló con autoridad. «Fiscal Germán Ledesma, queda separado de sus funciones. Está bajo investigación. Tiene derecho a guardar silencio, pero si coopera, lo hará con un acuerdo formal y verificación completa». Germán asintió, como si ya no tuviera fuerzas para negar. Valdivieso, pálido, susurró: «Esto no puede ser». Clara lo miró con desprecio. «Sí puede, y es». El tribunal estaba en un punto extraño. Todos sabían que la verdad ya había ganado, pero faltaba el momento más pesado. Ese instante en que la justicia deja de ser relato y se vuelve decisión. El jurado, el público, los agentes, todos esperaban el siguiente paso, como si el mundo contuviera el aliento. Mateo miró a Isabela y su voz bajó. «Mi madre dijo, si algo me pasa, no fue un accidente». Sus ojos ardían. «¿Qué le pasó, agente?». Isabela no respondió de inmediato, y ese silencio fue peor que cualquier palabra, porque si ella dudaba, era porque sabía algo. Los pasos de un agente se escucharon detrás. Se acercó a Isabela y le susurró al oído. Isabela apretó la mandíbula y luego miró a Mateo. «Mateo», dijo con cuidado, «en el expediente antiguo de tu madre hay una nota. No estaba en el sistema público. Estaba en un archivo interno». Mateo sintió que el pecho se le hundía. «¿Qué nota?». Isabela habló, y cada palabra cayó como hielo. «Dice, accidente de tránsito, caso cerrado». Pero hizo una pausa. La fecha no coincide con el reporte policial. El público soltó un murmullo de horror. Clara se llevó la mano a la boca. Brandon dejó de sonreír por primera vez desde hacía minutos. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. «Entonces no fue un accidente», susurró. Isabela lo miró con gravedad. «No lo sé aún, pero ahora vamos a saberlo». Y en ese segundo, Mateo entendió que la pelea ya no era solo por su nombre. Era por la memoria de su madre y por todos los silencios comprados. La sala ya no era un tribunal, era una herida abierta. El jurado no sabía si mirar a Mateo, a Isabela, a Germán o a Brandon. El público estaba rígido, como si cada persona hubiera entendido que lo que se decide en lugares como ese no se queda en el papel, se filtra a la calle, a las casas, a las tumbas. Isabela Cortés levantó la mano, imponiendo calma con un gesto firme. «Escuchen todos». Su voz fue clara, sin teatralidad. «Este procedimiento queda suspendido. El tribunal se considera escena de investigación. Nadie tocará nada. Nadie saldrá sin ser identificado». Los agentes comenzaron a moverse con precisión, asegurando documentos, sellando el portafolios, retirando dispositivos. El sonido de las bolsas de evidencia era frío, clínico, y por eso mismo sonaba a justicia real. Mateo se quedó quieto, pero su mente ardía. Clara lo miró con un orgullo silencioso. Germán se dejaba esposar sin resistirse, como si por fin el peso se le hubiera vuelto visible. Valdivieso estaba sentado, derrotado, con la mirada baja. Brandon, contenido por el guardia, parecía una bestia a punto de saltar, pero ya no tenía escenario que dominar. Y entonces sucedió algo que cambió el aire de nuevo. El público se levantó, uno tras otro, como si una ola se pusiera de pie. No para gritar, para mirar, para ser testigos. Una mujer mayor dio un paso y habló, sin micrófono, pero su voz atravesó la sala. «A mí me hicieron lo mismo hace 15 años», dijo. «Me dijeron que yo no entendía, que firmara y me fuera. Yo firmé porque tenía miedo». Un hombre siguió, temblando. «A mi hermano lo acusaron sin pruebas. El juez lo miró igual que hoy.
y yo pensé que era normal. Una joven levantó la mano con lágrimas en los ojos. Yo denuncié, y me dijeron que era complicado. Miró a Marina, y fue ella la que me pidió que no insistiera. El tribunal se llenó de voces, no al mismo tiempo, sino en cadena, como si cada testimonio encendiera el siguiente. Era la validación social, el momento en que la historia dejaba de ser Mateo contra ellos y se volvía nosotros contra el abuso. Isabela miró a su equipo y asintió. Tomen declaraciones, todas. Ahora, Brandon explotó. Esto es un circo, son una turba, son unos resentidos. El guardia lo sujetó más fuerte. Brandon forcejeó. ¡Suéltenme! ¡Yo tengo derechos! Mateo lo miró y su voz salió baja, directa. Nosotros también. Solo que hoy, alguien decidió recordarlo. El jurado, aún presente, observaba esa escena y ya no veía a Brandon como un hombre fuerte. Lo veía como un hombre descubierto. Y esa mirada, esa pérdida de respeto, era una forma de castigo que ningún dinero compra. Isabela se acercó a Brandon. Señor Rourke, queda detenido por presunta conspiración, soborno y manipulación de testigos. Tiene derecho a un abogado. Evan abrió la boca, pero su voz se ahogó en el ruido de las esposas cerrándose. El clic metálico sonó fuerte, definitivo. Y el público, por primera vez, no murmuró, exhaló. Brandon, rojo de rabia, escupió. «Esto no termina aquí». Mateo respondió sin gritar, casi con tristeza. «Para ti, sí». Y fue entonces cuando un agente regresó con un sobre sellado, recién impreso, con el logotipo de la Unidad de Integridad Judicial. «Agente Cortés», dijo, llegó confirmación. El expediente de Elena Salazar fue alterado. Hay firmas digitales duplicadas y una transferencia bancaria vinculada al accidente. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. Isabela lo miró fijo. «Vamos a reabrirlo todo». Y el público, en ese instante, entendió lo que estaba ocurriendo. No solo estaban arrestando a un agresor, estaban arrancando una raíz. El murmullo del público se convirtió en una energía distinta, casi eléctrica. Ya no era solo indignación, era una fuerza colectiva que empujaba. Cada persona que se había levantado a contar su historia estaba haciendo algo más que hablar. Estaba recuperando un pedazo de dignidad que les habían robado en silencio. Isabela Cortés abrió el sobre y leyó en voz alta, para que no quedaran dudas, para que el aire mismo fuera testigo. Transferencia bancaria vinculada al siniestro. Beneficiario indirecto, Kane Whitmore. Origen, cuenta asociada a Brandon Rourke. Levantó la vista. Esto indica que el accidente de Elena Salazar pudo haber sido pagado. Un gemido colectivo recorrió la sala. Clara se llevó la mano al pecho. Germán cerró los ojos como si quisiera desvanecerse. Valdivieso se hundió en su silla. Marina lloró en silencio, ya sin amenaza, ya sin poder. Mateo sintió que el dolor se le transformaba en un vacío helado. No era una historia abstracta, era su vida, su infancia, su casa, su madre. Y justo cuando el aire parecía romperse, una voz se escuchó desde la puerta. Una voz firme, cansada, humana. ¡Mateo! Todos giraron. Un hombre mayor entró con paso lento, sosteniendo una carpeta vieja, amarillenta. Tenía el rostro marcado por años de guardar algo que quema. Se llamaba Raúl Santa Cruz. Y cuando Mateo lo vio, lo reconoció de inmediato. Era el oficial que había respondido al accidente aquella noche. El mismo que miró a la familia y dijo, «No puedo hacer nada». Mateo se quedó inmóvil. «Tú», susurró. Raúl tragó saliva. «Yo sí podía hacer algo, y no lo hice». Sus ojos brillaron. «He cargado eso desde entonces». Isabela se acercó, alertada. «¿Quién es usted?» «Raúl Santa Cruz, exoficial de tránsito». Abrió la carpeta. «Vine porque vi el nombre Elena Salazar en la notificación interna». «¿Y por qué?» Miró a Mateo. «Porque ya es hora». Raúl sacó fotos antiguas. El lugar del siniestro, marcas en el pavimento, un auto con daños extraños. Señaló una imagen con un dedo tembloroso. «Estas marcas no son de un choque normal, son de un impacto lateral provocado. Yo lo escribí en mi reporte inicial». Clara frunció el ceño. «¿Y por qué no está en el expediente?» Raúl bajó la mirada. «Porque me llamaron. Me dijeron que lo corrigiera, que era una familia latina y que no armara problemas. Y cuando me negué, me suspendieron». El público soltó un «¡Dios!» ahogado.
La cadena se volvía visible. No era una pieza, eran muchas manos empujando en la misma dirección. Raúl levantó otra hoja. Y aquí está lo peor. Se le quebró la voz. Un número de placa. Yo lo anoté aquella noche y luego desapareció del sistema. Pero yo guardé una copia. Isabela se inclinó. ¿Qué placa? Raúl pronunció los números despacio. Luego miró a Mateo. Esa placa estaba registrada a nombre de una empresa vinculada a Brandon Rourke. Brandon, esposado, soltó una carcajada rabiosa. ¿Pruebas viejas? ¡Papelitos! ¡No me van a tocar! Isabela lo miró con frialdad. Ya lo estamos tocando. Mateo miró a Raúl y su voz salió rota. ¿Por qué vienes ahora? Raúl tragó saliva y en su respuesta hubo vergüenza y redención. Porque mi hija es latina y hace poco la llamaron ilegal en una escuela. Y yo me vi a mí mismo, callado otra vez. No pude. Se le humedecieron los ojos. No puedo seguir siendo parte del silencio. Mateo respiró hondo. Y en esa respiración se sintió algo en la sala. La justicia no era un golpe, era un regreso tardío pero real. Isabela tomó la carpeta de Raúl y asintió. Esto se incorpora y se investiga. El público, sin ponerse de acuerdo, comenzó a aplaudir. No por espectáculo, por reparación, por el gesto de alguien que volvió con la verdad en las manos. Y Valdivieso, viendo todo, susurró una frase casi inaudible. «Nos van a destruir». Clara lo miró. «No, juez, se destruyeron solos». La sala vibraba con una sensación extraña, justicia y duelo mezclados, como si cada aplauso tuviera una sombra. Mateo miró la carpeta de Raúl y sintió que su madre estaba ahí, no como un recuerdo triste, sino como una presencia exigiendo verdad. Brandon, esposado, dejó de gritar por un momento, porque ya no era solo un juicio. Era una reconstrucción completa de lo que él creyó enterrado. Isabela Cortés se acercó al estrado, donde Valdivieso parecía haberse encogido hasta caber en su propia culpa. «Señor Valdivieso», dijo, «queda formalmente apartado. Se iniciará proceso disciplinario y penal. Cualquier intento de interferir será agravante». Valdivieso intentó sostener la mirada, pero no pudo. Sus ojos se humedecieron, no por arrepentimiento noble, sino por miedo a perderlo todo. Su voz salió ronca. Yo solo seguía... Se quedó sin aire. Yo seguía el sistema. Mateo dio un paso y habló con una calma que se sentía como una sentencia moral. El sistema no camina solo. Camina con piernas, con manos, con firmas. Usted firmó. Valdivieso bajó la cabeza. Y ese gesto pequeño fue la inversión simbólica. El hombre que se reía desde arriba ahora no podía ni sostener la barbilla. Germán, esposado pero cooperando, levantó la voz con dificultad. «Yo voy a declarar. Voy a entregar correos, chats, nombres». Miró a Mateo con vergüenza. «No te pido perdón, porque no lo merezco, pero voy a ayudar a que caigan». Mateo no respondió de inmediato. Su silencio fue pesado. Luego habló, sin odio, con la voz de alguien que ya entendió algo más grande que su propia herida. «Ayuda porque es lo mínimo, no porque sea heroico». Isabela asintió, seca, profesional. «Se formalizará un acuerdo de cooperación con verificación. Si mientes, vas adentro». Brandon soltó una risa cortada, intentando sostener su orgullo. «¿Y qué? ¿Ahora el chico es el juez?», escupió. «¿Ahora él decide?». Mateo lo miró, y por primera vez su voz tuvo una compasión dura, como un filo. «No, yo no decido. Yo solo traje luz». Señaló a Isabela, a Clara, al jurado, al público. «La decisión la toma la verdad, cuando la gente deja de esconderla». El jurado, conmovido y tenso, se miró entre sí. Uno de ellos habló, sin micrófono, pero claro. «Nos reímos al principio, porque el juez se rió. Tragó saliva, y eso nos hace cómplices». Mateo lo miró y negó suavemente. «No, cómplices son los que saben y cobran. Ustedes pueden ser testigos. Y hoy, ser testigo es un acto de valentía». Isabela se acercó al centro y levantó un documento oficial, alto, para que todos lo vieran. Por instrucción inmediata se ordena la reapertura del caso Elena Salazar y se solicita medida de aseguramiento contra Brandon Rourke y cualquier asociado, incluyendo Kane Whitmore. El público exhaló. Un sí colectivo, silencioso. Brandon intentó hablar, pero el sonido de sus cadenas lo interrumpió.
Ese tintineo pequeño era la música de la caída. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, Isabela miró a Mateo y dijo: «Necesitamos que seas parte del proceso, no como acusado, como denunciante, como testigo principal y como víctima indirecta del encubrimiento». Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a Clara, miró al público, miró el estrado vacío de poder y asintió. «Lo seré», dijo, «pero con una condición». Isabela lo observó. «¿Cuál?». Mateo miró a Valdivieso, miró a Brandon y habló con voz firme, limpia: «Que este tribunal escuche en voz alta el nombre de mi madre, no como un archivo, como una persona, y que quede grabado, para que nadie vuelva a enterrarla con un sello». Isabela asintió. «Hecho». Y ese hecho sonó como la inversión final. El sistema, por una vez, obedeciendo a quien antes despreciaba. Pero justo cuando la sala parecía encontrar un respiro, un agente entró rápido y dijo: «Agente Cortés, Kane Whitmore quiere hablar. Dice que si no lo escuchan ahora, la cadena no se rompe». La frase «la cadena no se rompe» se sintió como una llave girando en una cerradura antigua. Isabela Cortés no parpadeó, solo asintió con un gesto mínimo, y el tribunal volvió a tensarse como un arco. Kane Whitmore entró esposado, con el rostro duro y los ojos inquietos. No parecía arrepentido, parecía asustado, pero no de la ley, asustado de alguien que no estaba en la sala. Su mirada recorrió a Brandon un segundo, y luego se clavó en Isabela. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Si me quedo callado, me matan. Si hablo, quizá también, pero al menos la cadena se rompe». Brandon explotó, desesperado. «No le crean, ese tipo es un oportunista». Kane giró la cabeza lentamente hacia él, con una frialdad que cortaba. «Tú me pagaste por hacer trabajos sucios. No me des lecciones de moral». El público se estremeció. Clara se acercó, lista para registrar cada palabra. Germán, esposado, bajó la cabeza. Sabía que el suelo se estaba abriendo. Isabela habló con firmeza. «Habla, nombres, fechas, pruebas». Kane respiró hondo, como si el aire pesara. «El accidente de Elena Salazar fue un encargo. Yo coordiné el vehículo. La sala se heló. No fui yo quien condujo. Yo solo aseguré que el auto estuviera donde tenía que estar y que el conductor desapareciera. El pago vino de una cuenta puente y el motivo fue simple. Ella estaba reuniendo pruebas. Iban a hablar con un periodista». Mateo sintió que se le aflojaban las rodillas. Clara lo sostuvo del brazo sin decir nada. El público estaba en shock, pero ya nadie dudaba. La verdad acababa de cruzar un umbral irreversible. «¿Quién era el conductor?», preguntó Isabela. Kane apretó los labios. «Un hombre llamado Tomás Rivas». Miró al suelo. Lo reclutaron porque era fácil de manipular. Le prometieron papeles, trabajo, protección, y cuando terminó, lo dejaron en la calle como basura. Brandon soltó una risa rabiosa. «¡Mentira! Ese nombre no existe». Kane lo miró con desprecio. «Claro que existe. Y tú lo sabes, porque Tomás es latino. Y tú siempre pensaste que un latino sin documentos no cuenta como persona». El público reaccionó con un murmullo que ardía. Isabela anotó. Clara anotó. Germán tragó saliva. Mateo, con la voz rota, preguntó lo que le quemaba desde niño. ¿Ella sufrió? Kane levantó la vista y por primera vez se le vio humanidad. No nobleza, humanidad. No, sacudió la cabeza. Fue rápido, pero tragó saliva. Ella sabía que la iban a callar. Eso fue lo cruel, vivir con esa certeza. Mateo cerró los ojos. Una lágrima le bajó sin permiso. No era debilidad, era verdad. Isabela cortó el momento con firmeza, porque la justicia también necesita estructura. Kane Whitmore, su cooperación será evaluada, pero si miente, no habrá acuerdo. Kane asintió. No estoy mintiendo, y tengo algo más. Miró a Brandon. El audio que escucharon no era el único. Hay un servidor, un archivo donde guardaban todo, para chantajearse entre ellos. Isabela se inclinó. ¿Dónde? Kane respiró y soltó la ubicación como quien enciende una mecha. En una oficina de abogados, fuera de la ciudad, a nombre de una fundación. Miró a Valdivieso, que parecía un fantasma. Y ahí está la prueba de cuántos casos arreglaron y cuántas vidas rompieron. El tribunal quedó en silencio. No por shock esta vez, por gravedad, porque de repente
El caso de Mateo era la puerta a un incendio enorme. Isabela miró a su equipo. «Ordenen allanamiento inmediato». Brandon gritó, fuera de sí. «¡No, no pueden! Todo esto es un montaje». Mateo lo miró, y su voz fue un cierre sin triunfo, sin rencor, solo justicia. «No es un montaje, Brandon. Es el final de tu impunidad». Y cuando se llevaron a Brandon, su grito se apagó detrás de la puerta. Por primera vez, el tribunal escuchó lo que siempre ignoró, el silencio que queda cuando el opresor ya no domina. Mateo respiró, y en ese silencio, susurró, «Mamá, te escucharon». La sala empezó a vaciarse lentamente, pero no como cuando termina un juicio cualquiera. Era como cuando termina una tormenta y la gente sale a ver los daños, y también a ver el cielo. Los agentes seguían tomando declaraciones, sellando pruebas, ordenando nombres en listas que por fin tenían sentido. Clara Ibarra caminaba junto a Mateo sin decir mucho. Había momentos donde las palabras sonaban pequeñas. Germán Ledesma se fue custodiado, con la cabeza baja, como quien entiende que el perdón no se exige, se construye, si es que se construye. Valdivieso quedó sentado, solo, frente a un estrado que ya no lo sostenía. Marina Beltrán miraba al piso, derrotada por el mismo sistema que creyó controlar. Y Brandon Rourke. Brandon se iba esposado, sin risa, sin aplausos, sin el escenario que usó para humillar. En el pasillo, Mateo se detuvo. No había cámaras de televisión ni flashes en esta historia. Había luz blanca, pasos lejanos y un silencio que por primera vez no era amenaza. Isabela Cortés se acercó con un gesto firme y humano. «Va a ser largo», dijo. «Pero hoy empezó». Mateo asintió. En su pecho, el dolor seguía, pero ya no estaba solo. Raúl Santa Cruz lo alcanzó con la carpeta en la mano, y con los ojos húmedos, dijo, «Perdóname por tardar». Mateo lo miró un segundo, y luego, despacio, extendió la mano. No era un perdón perfecto, era un puente, porque a veces la justicia no llega como un golpe, llega como un acto simple que rompe una costumbre. Clara los observó y respiró hondo. Al fondo, una mujer del público, la misma que había llorado en la primera fila, se acercó a Mateo con pasos inseguros. No dijo, «Felicidades». No dijo, «Ganaste». Solo lo abrazó con fuerza, como si abrazara a todos los que alguna vez tuvieron que callarse para sobrevivir. Mateo cerró los ojos, y en ese abrazo, el tribunal dejó de ser un edificio, se volvió una promesa. En el exterior, el sol ya caía, y pintaba el suelo con una luz cálida, casi irreal. Mateo miró el cielo un instante y susurró, sin espectáculo, con la voz de un hijo hablando al aire, «Mamá». No me callé, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio le respondió distinto, no como amenaza, sino como descanso, porque la verdadera justicia no empezó cuando el juez golpeó el mazo, empezó cuando alguien se negó a bajar la mirada. Si esta historia te tocó, compártela, porque hay miles de Mateos allá afuera esperando que alguien diga lo que nadie se atreve a decir. La impunidad se alimenta del silencio, y el silencio se rompe cuando una sola voz se vuelve multitud.